Estos gestos, que para muchos podrían parecer una forma de lamento superficial, eran en realidad la manifestación visible de un sufrimiento interno que no podía describirse con palabras. El dolor de Tamar no era solo físico, sino emocional y espiritual. Había sido deshonrada, no solo por el acto físico, sino por la manera en que fue tratada, por la indiferencia y frialdad de su hermano. Mientras Amnón se alejaba sin mirar atrás, ella permanecía allí, sola, marcada por la tragedia, el abandono y la vergüenza. Lo que antes era una vida de dignidad y respeto había sido destruido violentamente, y el sufrimiento de Tamar sería recordado, no solo por ella, sino por toda su familia, especialmente por su hermano Absalón, que no tardaría en buscar justicia por el daño hecho a su hermana. El rechazo de Amnón no fue solo un acto de desprecio, fue la confirmación de que no sentía empatía ni arrepentimiento genuino, solo la repulsión ante lo que él mismo había causado. Tamar, devastada y traumatizada, huyó de la casa de Amnón, con el corazón roto por la traición más profunda que podía sufrir. Con el cabello desordenado y las vestiduras rasgadas, corrió hacia la casa de su hermano Absalón, en busca de refugio y consuelo. El dolor era tan intenso que cada paso parecía más pesado que el anterior, pero no tenía otro lugar a donde ir, nadie más en quien confiar. Absalón era su hermano mayor, el único que podía comprenderla en ese momento de desesperación. Cuando Tamar llegó a la casa de Absalón, estaba completamente devastada. Su ropa de luto, que cubría su cuerpo, reflejaba el estado de su corazón. El luto no era solo por el dolor físico, sino por la pérdida de su dignidad, de la confianza que un día había tenido en su propio hermano, y por la falta de justicia que ahora la atormentaba. Al ver a su hermana en ese estado, Absalón no necesitó palabras para comprender lo que había sucedido. La mirada de Tamar, llena de tristeza y vergüenza, lo decía todo. Ella se arrojó a los brazos de Absalón, buscando consuelo y protección. Las lágrimas de Tamar eran un reflejo del sufrimiento que no podía esconder. Cuando finalmente logró hablar, le contó con detalles la violencia que había sufrido a manos de Amnón. Cada palabra era un golpe que golpeaba profundamente el corazón de Absalón. Sabía que no podía actuar impulsivamente, pero la indignación crecía dentro de él como una llama que no podía ser apagada. La idea de que Amnón, su propio hermano, pudiera hacer algo tan horrible a Tamar lo llenaba de furia. Absalón, aún sin saber cómo manejar la situación, trató de mostrar solidaridad a Tamar, pero su mente estaba ocupada con la idea de que debía hacerse justicia. Comprendió que lo que había ocurrido no solo era una cuestión de honor personal de Tamar, sino un grave error que debía corregirse, no solo por él, sino por toda la familia real. Intentó calmar a su hermana, diciéndole que, a pesar de todo, todavía era amada y respetada, que tenía valor, pero esas palabras no podían aliviar el dolor que dominaba su corazón. Tamar, incluso en su sufrimiento, sentía un vacío profundo, un dolor que no podía ser sanado solo por el consuelo de Absalón. Sentía el peso de la deshonra y la ausencia de justicia, pues sabía que, probablemente, nada se haría contra Amnón. El miedo de ser ignorada por su padre, el rey David, la consumía, ya que temía que él, de alguna manera, fallara en hacer justicia. La tragedia de su situación no era solo el abuso en sí, sino el hecho de que, al ser deshonrada, parecía quedar a merced de la indiferencia y la falta de acción de su propia familia. Absalón, por su parte, quedó amargado por la impotencia que sintió al ver a su hermana sufriendo, y un plan comenzó a formarse en su mente. Sabía que la respuesta no podía venir solo de palabras de consuelo. Algo más debía hacerse para corregir la injusticia, y la falta de acción de David comenzaba a herir no solo a Tamar, sino también a Absalón, quien veía en esa ausencia de reacción una falla en el liderazgo de su padre. Ese conflicto sería el combustible para la rebelión de Absalón y la decisión que tomaría más adelante, un paso que cambiaría el destino de toda la familia real de Israel. Cuando David supo lo que había sucedido con Tamar, su corazón se llenó de tristeza y consternación. Como padre, quedó profundamente conmovido al enterarse de que su hija había sido víctima de una injusticia tan grande dentro de su propia casa. Sin embargo, a pesar del dolor, David no tomó ninguna medida inmediata para castigar a Amnón. Su relación con Amnón, su hijo mayor, y quizás el miedo de generar más conflictos dentro de su familia, lo impidieron de actuar con firmeza. David, un hombre conocido por su valentía y capacidad para enfrentar grandes batallas, se encontró paralizado ante esta tragedia personal. La ausencia de una respuesta inmediata y decisiva de su parte hizo que la situación de Tamar se volviera aún más dolorosa. Ella esperaba que su padre, el rey de Israel, tomara las riendas de la justicia, pero en su lugar encontró silencio e inacción. La falta de acción de David no solo profundizó el sufrimiento de Tamar,
sino que también dejó una sensación de impunidad para Amnón. Él, que había cometido una grave transgresión, no enfrentó las consecuencias que su acto requería. Esto creó un vacío de justicia dentro de la casa real, donde el dolor de Tamar era desatendido y el mal cometido no se trataba con la seriedad que merecía. David, quien había sido un líder guerrero fuerte y valiente, no supo cómo manejar el sufrimiento de su propia familia. Su error no fue solo un fallo como padre, sino también como líder del pueblo de Dios. El silencio y la falta de una acción correctiva debilitaron aún más la unidad dentro de su hogar, y lo que podría haber sido una oportunidad para restaurar la justicia y el honor se transformó en un periodo de sufrimiento prolongado para su hija. Tamar, sin el apoyo necesario de su padre, quedó en un estado de vulnerabilidad, con la sensación de que su dolor no sería reconocido ni tratado. Este episodio, más que un fallo personal de David, reflejó la complejidad de las relaciones dentro de su familia. En lugar de ser una fuente de protección y justicia, la casa de David se convirtió en un campo de batalla interno, donde la falta de acción resultó en un ciclo de dolor e impunidad. La omisión de David, aunque difícil de entender, tuvo consecuencias profundas para todos los involucrados, y la historia de Tamar se entrelazó con las fallas de liderazgo de su propio padre, creando una herida difícil de sanar. Absalón, hermano de Tamar e hijo de David, quedó profundamente indignado por lo que le había sucedido a su hermana. El silencio de su padre y la falta de justicia lo enfurecieron, y no podía comprender cómo algo tan grave podía haber sido ignorado. El dolor que sentía por Tamar se transformó en un inmenso deseo de venganza, y al percibir que la justicia no vendría de David, Absalón decidió que él mismo tomaría las riendas de la situación. Comenzó a elaborar un plan para castigar a Amnón, el responsable del sufrimiento de su hermana. Absalón sabía que su oportunidad llegaría durante un gran evento familiar, un banquete en el que Amnón estaría presente. El plan de Absalón era simple, pero mortal. Invitó a Amnón al banquete con una excusa convincente, algo que no despertaría sospechas. Cuando llegó el momento y Amnón estaba allí, entre los invitados, Absalón aguardaba el momento preciso para ejecutar su venganza. Durante el banquete, después de que Amnón había bebido y se encontraba ya en un estado de embriaguez, Absalón ordenó a sus siervos que ejecutaran el plan. Debían matar a Amnón, y sin vacilar, siguieron las órdenes de Absalón. El ambiente de fiesta y celebración pronto se transformó en un caos de gritos y confusión. Amnón, que se consideraba seguro y despreocupado, no tuvo oportunidad de reaccionar. Fue asesinado por los siervos de Absalón, un acto brutal y calculado que puso un trágico fin a su vida y a su relación con la familia real. La muerte de Amnón, aunque vengó el sufrimiento de Tamar, generó aún más división y dolor dentro de la familia de David. Absalón, ahora con las manos manchadas de sangre, sabía que su acto de venganza no traería la verdadera paz. Pero, en ese momento, su ira y su deseo de justicia lo cegaron ante las consecuencias que vendrían. Lo que comenzó como un intento de restaurar el honor de su hermana se convirtió en un ciclo de violencia que traería más tragedia a la casa de David. Cuando la noticia de la muerte de Amnón llegó a los oídos de David, el rey quedó devastado. Aunque se había abstenido de actuar cuando supo del abuso contra Tamar, ahora, con la muerte de Amnón, la tragedia se volvía aún más dolorosa y compleja. David sentía la pérdida de un hijo, pero también sabía que Absalón había cometido un acto de extrema gravedad. El rey se encontraba desgarrado entre el dolor por la muerte de Amnón y la indignación por la forma en que Absalón había tomado la justicia en sus propias manos. David no sabía cómo manejar la situación. Aún amaba profundamente a Absalón, pero la violencia y la venganza que había causado su hijo afectaban profundamente su relación. El rey se sentía impotente, sin saber cómo corregir los errores de su familia, que ahora se desarrollaban en una espiral de violencia y separación. El comportamiento de Absalón, que ya había mostrado señales de desobediencia y rebeldía en otras ocasiones, ahora parecía irrecuperable. Absalón, por su parte, sabía que no podía regresar a Jerusalén sin enfrentar las consecuencias de su acto. Sintiéndose rechazado por su padre y sin esperar perdón, decidió huir a la casa de su abuelo en Gesur, donde se exilió por 3 años. Durante ese tiempo, Absalón reflexionaba sobre lo que había hecho, pero también alimentaba su resentimiento y su frustración por la falta de acción de David. Mientras tanto, en Jerusalén, David lamentaba la ausencia de Absalón y el peso de su propio fracaso al manejar los problemas dentro de su hogar. El distanciamiento de Absalón fue un periodo de silencio y distancia entre padre e hijo. Absalón no tenía intención de regresar, pues creía que su relación con David estaba irremediablemente rota. Por otro lado, David aún abrigaba el deseo de restaurar la relación con su hijo, pero su dolor y el conflicto interno le impedían actuar de manera decisiva.
Ese silencio y separación crearon un ambiente de tensión y distanciamiento, con el rey viviendo lamento por la pérdida de 2 hijos, y Absalón, en el exilio, con una creciente amargura en su corazón. Después de la muerte de Amnón, Tamar quedó marcada para siempre. Aunque era una mujer virtuosa y respetada, el abuso que sufrió destruyó su honor a los ojos de la sociedad. Como mujer deshonrada, ya no encontraba lugar en la vida pública o familiar de la misma manera. Tamar se refugió en una vida de luto y soledad, en gran parte aislada de la sociedad, ya que su tragedia no solo la afectó a ella, sino que también generó profundas repercusiones en el resto de la familia. El peso de la violencia y la injusticia que ella vivió no se limitó al dolor físico, sino que se extendió al sufrimiento emocional y a la marginación que sufrió. A pesar de todo el apoyo de Absalón, su hermano, quien la acogió y protegió, Tamar sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Se convirtió en una figura trágica, símbolo del sufrimiento que las mujeres enfrentaban en una cultura donde el honor estaba ligado a la pureza y la sumisión. El impacto de su tragedia también afectó el destino de su familia de maneras profundas y complejas. La venganza de Absalón contra Amnón no trajo justicia, sino que alimentó un ciclo de odio y división. Absalón se distanció aún más de David, y la relación entre padre e hijo se rompió de manera irreparable. Al buscar justicia por la muerte de su hermana, Absalón inició una cadena de eventos que culminaría en su propia rebelión contra David, y al final, en su muerte. La pérdida de Tamar fue un hito en la historia de su casa, y el conflicto generado por la violencia contra ella moldeó el futuro de todos los involucrados. El legado de Tamar va más allá de su dolor personal. Su historia es un recordatorio del impacto que la injusticia puede tener no solo sobre la víctima, sino también sobre las generaciones siguientes. Representa el sufrimiento de tantas mujeres que, en varias culturas, continúan siendo víctimas de abuso, deshonra y silenciamiento. Su historia nos enseña la importancia de actuar con justicia y compasión frente al dolor ajeno y cómo las fallas de liderazgo pueden tener consecuencias devastadoras. Aunque la vida de Tamar estuvo marcada por una gran tragedia, su nombre permanece en la historia de Israel. Es recordada como una mujer que, aun en su dolor, mantuvo su integridad y dignidad. Su historia, aunque trágica, sirve como una advertencia y una reflexión sobre la necesidad de justicia, misericordia y amor, y de cómo el sufrimiento humano puede, en última instancia, recordarnos la importancia de la restauración y la redención.